El doctor José María Remes, del Instituto de Investigaciones Biomédicas Biológicas de Veracruz, nos dará su tema: avances en investigación clínica. Gracias, buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer al doctor Tamayo y al comité organizador por haberme seleccionado a mí a presentar esto, que es probablemente la parte más importante clínica que el comité organizador de la DDW reserva para su plenaria, y donde se presentan 4 trabajos que, a parecer de la gente que selecciona estos, son los trabajos que tienen la mayor importancia y la mayor trascendencia para la práctica clínica en los Estados Unidos, y que debemos de tomar en cuenta estos estudios y tratar de aplicarlos en cierto grado en nuestro país. ¿Por qué presentan estas sesiones plenarias de investigación clínica? Creo que son demasiados los avances científicos y tecnológicos, son muchas cosas en una semana tan grande, son demasiada, es la información, y de toda esta información probablemente mucha se quede en el escritorio y no trasciende, debido a que la repercusión clínica puede ser limitada o no aportar ningún beneficio, de tal manera que uno de los criterios que seleccionan para que una de estas sesiones llegue a la plenaria clínica de la AGA es que tenga una trascendencia que repercuta en los siguientes años. Y esto se ve porque de los 4 trabajos que les voy a presentar, 2 ya están prácticamente publicados en extenso en revistas como Lancet y como Gastroenterology. El primer trabajo creo que es de suma importancia, es un trabajo que evalúa una prueba de escrutinio, es un ensayo de escrutinio mediante sigmoidoscopía flexible, un estudio que creo que todos podríamos hacer en nuestro consultorio. Cómo realizar esta única sigmoidoscopía flexible disminuye y afecta la incidencia de cáncer colorectal y la mortalidad después de 11 años de seguimiento. Es un estudio realizado en el Reino Unido, donde se involucra una gran cantidad de los hospitales que prestan atención de primer contacto, y nada más quieren ver el efecto de una sola intervención. Creo que esto es importante porque, como ustedes saben, el cáncer colorectal a nivel mundial representa la tercera causa de neoplasias malignas, por lo menos en el Reino Unido, y que tiene una alta mortalidad dentro de las neoplasias digestivas. Y los programas de escrutinio son muy variados. Por lo menos en Estados Unidos hay guías de la American College, de la American Gastroenterological Association, de la ASCO, de los radiólogos. En países como el nuestro, que no tenemos una guía, pues es todavía más difícil. Pero yo creo que es importante ver qué fue lo que hicieron estos. Nada más para recordar que desde el 2008 en Estados Unidos se hizo una fuerza conjunta donde tanto la Asociación Americana de Cáncer como los colegios de endoscopía, gastroenterología y los colegios de radiología definen en cuál debe de ser este programa de escrutinio y vigilancia, y recomiendan que por lo menos para detectar pólipos adenomatosos y cáncer se puede utilizar la sigmoidoscopía flexible cada 5 años, la colonoscopía o el colon por enema con doble contraste. El objetivo de este estudio en el Reino Unido fue demostrar si el realizar un examen tan sencillo como una sigmoidoscopía flexible realizada entre los 55 y 64 años de edad de verdad es una maniobra que disminuye la incidencia y la mortalidad para cáncer colorectal. Para esto, obviamente, son estudios que tenemos que aprender mucho de ellos porque consideran elegibles a 375,000 individuos, nada más, de los cuales 194,000, una respuesta cercana al 60%, está interesado, y acaban seleccionando a 170,000 sujetos, de los cuales 113,000 se consideraron un grupo control que fue vigilado anualmente durante 11 años, y a 57,237 se les hizo una sola sigmoidoscopía flexible, y se estuvo viendo la incidencia de nuevos cánceres, la mortalidad y la mortalidad verificada como aquello que realmente sí pudo estar asociado a cáncer colorectal, y obviamente lo hacen durante 11.2 años. ¿Por qué decidieron sigmoidoscopía flexible? Porque esto es un estudio que en el Reino Unido lo puede hacer hasta los médicos de primer contacto, y ellos demuestran en este estudio que la incidencia o el número de casos en el grupo control comparado con el grupo que hizo su sigmoidoscopía 11 años atrás, la incidencia de los casos fue significativamente menor después de haber hecho la sigmoidoscopía flexible. Sobre todo, disminuyó significativamente los números de cáncer a nivel rectal y del colon sigmoides, que es lo que explora la sigmoidoscopía, y que no hubo ninguna diferencia en el número de casos entre los pacientes que tuvieron cáncer en el colon derecho. La incidencia por 100,000 años persona de seguimiento
es de 149 contra 114 y para el cáncer distal de 98 contra 62. Esto es solamente hablando de incidencias, pero probablemente el dato más importante es que la mortalidad también se disminuye significativamente con esta maniobra, donde de 637 casos en el grupo control contra 221 casos. Poniéndolo en números crudos, resulta que una intervención tan sencilla como esa, realizada 11 años atrás, disminuye la incidencia del cáncer de sigmoides en 23% y la mortalidad de un 31%. Creo que eso tiene unas implicaciones costo-económicas pues muy importantes y bueno, creo que tenemos que aprender por si en algún momento queremos hacer las cosas bien en nuestro país, empezar a tener por lo menos esta evidencia y recomendar cosas que muchas veces no hacemos para detectar neoplasias malignas. La incidencia acumulada, las siguientes gráficas son muy interesantes porque lo demuestran visualmente cómo, comparando el grupo control contra el grupo que se hizo la sigmoidoscopía flexible, la incidencia acumulada de cáncer colorectal en todos los sitios disminuye significativamente después del quinto, sexto y séptimo año. Obviamente esta diferencia es más marcada para cáncer colorectal o cáncer distal y no hay una diferencia en cuanto a la incidencia de cáncer de colon proximal, donde se puede justificar, bueno, ¿y por qué no entonces hacer mejor una colonoscopía? Por las cuestiones de la disponibilidad en el primer contacto. La mortalidad global también se disminuye de forma significativa y finalmente ellos presentan esta gráfica, cuál es el riesgo anual en esa población, comparando el grupo control, los cánceres incidentes, los grupos a los que se les hace escrutinio durante el primer año y se encuentra una lesión premaligna, se les hace una intervención como quitar un pólipo. Obviamente en el primer año, cuando se encuentran esos cánceres y se disminuye la incidencia, la incidencia o el riesgo anual es mayor, pero después del primer año prácticamente disminuye mucho el riesgo anual de morir por un cáncer colorectal con un estudio como este. Ellos acaban mostrando estos números, que es el número necesario a tamizar, y nos dicen que el número necesario para prevenir un evento, el número necesario a tamizar para prevenir un evento en el diagnóstico de cáncer de colon es de 191, de mortalidades de 489. Parece demasiado los números, pero recordemos que este es un estudio de 170,000 pacientes y esto es algo que muchos de los médicos en el primer contacto lo hacen. Entonces, creo que por eso fue seleccionado, por las implicaciones que tiene y creo que algo se puede aprender de este estudio. Los siguientes dos estudios me parecen muy interesantes porque son estudios que tratan de comparar tratamiento médico con tratamiento quirúrgico. Para nosotros gastroenterólogos o cirujanos gastroenterólogos siempre existe una gran discrepancia y siempre estamos esperando estos estudios, unos mano a mano entre lo que cada uno de los grupos considera que puede ser la mejor opción terapéutica. Les presento este estudio, que es el estudio que compara la cirugía laparoscópica antirreflujo contra una terapia a largo plazo con esomeprazol para el manejo crónico de enfermedad por reflujo erosiva, esto es lo que consideran ellos, y un estudio final a 5 años en el estudio que ellos denominan LOTUS. LOTUS es un estudio que tiene varios objetivos. Este era el objetivo más importante, pero también van a empezar a ver en los siguientes años que del estudio LOTUS se nos va a mostrar qué es mejor para la enfermedad por reflujo no erosiva, qué es mejor para la enfermedad por el esófago de Barrett y para el adenocarcinoma. Este estudio, coordinado por el doctor Galmich, lo que estipula en base a estudios previos es que si bien había algunos estudios como el estudio clásico de Speckler que demostraba que a largo plazo el tratamiento médico podía ser mejor que el tratamiento quirúrgico, ya que muchos de estos pacientes, aunque estaban satisfechos, requerían de todavía consumir inhibidores de bomba de protones, hay otros estudios que demuestran que no existe una diferencia entre el tratamiento médico y la cirugía, por lo menos en un seguimiento a 4 o 5 años. Entonces lo que hacen en el estudio LOTUS es prácticamente un mano a mano con sus dos mejores gallos. Ustedes pueden decidir cuál es la funduplicatura o cuál es el IVP, en este caso es omeprazol. Y a 626 pacientes de 11 países, esta es la corte del estudio LOTUS, son 11 países, se le autorizaron hace 5 años a un brazo quirúrgico, operados en centros de alta especialidad, cirujanos laparoscopistas entrenados en la técnica, y a recibir tratamiento médico, dosis variables de 20 a 40 miligramos de esomeprazol al día en pacientes que tenían demostradas enfermedad por reflujo erosiva, y los van siguiendo a los 1, 2, 3, 4 y 5 años, y lo que presentan ellos son los resultados a 5 años, demostrando que de esa corte de cerca de 500 pacientes,
Todavía 372 pacientes siguen en vigilancia, 192 con esomeprazol y 180 con funduplicatura, es decir, las pérdidas son las mismas. El análisis de sobrevida Kaplan-Meier, utilizando el método estadístico que han venido reportando cada año, demuestra que 92% de los pacientes en el grupo con esomeprazol están controlados de sus síntomas contra el 85% en el grupo con funduplicatura, donde prácticamente la P es muy marginal y esta diferencia pues es significativa, pero probablemente si le damos 1 o 2 años más de seguimiento se vaya a perder. Sin embargo, cuando se evalúan las prevalencias puntuales sobre síntomas asociados a reflujo, estos fueron menos frecuentes en los pacientes que fueron sometidos a funduplicatura, sobre todo regurgitación y pirosis. Creo que el estudio es importante porque demuestra que las dos medidas son igual de efectivas y va a depender de algo, de la disponibilidad del cirujano, de un cirujano entrenado en un centro que esté haciendo por lo menos 150 o 200 procedimientos al año, eso es algo que ellos discuten, pero también de la elección del paciente, qué es lo que el paciente quiere hacer, si quiere tomar o no. Este estudio se tiene que complementar con calidad de vida y eso seguramente será presentado en los siguientes años.